Evangelio de julio 23, 2013, Mateo 12, 46, 50. Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo: «Oye, ahí fuera está tu madre y tus hermanos que desean hablarte». Pero respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Primero que nada quisiera poner un poco de contexto, porque este justamente es el Evangelio que algunos hermanos cristianos que no son católicos utilizan para sorprendernos, sobre todo sorprender a aquellos que no tienen mucho estudio de la Biblia. Generalmente nos tocan la puerta, salimos, comienza la plática y comienzan ellos a decir que la Virgen tuvo más hijos, a lo que normalmente los católicos nos molesta, y luego ellos dicen: «Mira, saca tu Biblia, busca Mateo 46:50 y dime qué dice ahí». Y el que no ha podido leer la Biblia y no sabe, pues se queda todo desconcertado, y luego ellos dicen: «Mira, ya ves, tu sacerdote, tu padrecito te miente, aquí dice claramente que estaban la madre de Jesús y sus hermanos, entonces para que te des cuenta cómo le dicen que es virgen si tenía más hermanos». Bien, ¿por qué dice estas palabras? Allí fuera están tu madre y tus hermanos. Hay que entender que hace 2000 años en la Palestina se hablaba, ya fuera el arameo o el hebreo, ambos idiomas muy semejantes y ambos con grandes fallas, con grandes limitaciones, lenguajes demasiado sencillos que no tenían muchos vocablos. Para decir hermano se decía aj, para decir tío se decía aj, para decir sobrino se decía aj, para decir primo se decía aj, para decir pariente lejano se decía aj. Y obviamente que si todos se decían igual, pues no se sabía cuando se referían a los hermanos, a los primos o a los parientes lejanos. Y eso es básicamente lo que estamos viendo nosotros. Son los parientes de Jesús. Si lo dudas, pues simplemente chécate por ahí Génesis, cuando secuestran ciertos reyes al sobrino de Abraham, a Lot, y Abraham va a rescatarlo, y se lee perfectamente que dice rescató a su hermano. Pero si lees al principio, todavía antes de eso, te vas a dar cuenta cuando Abraham invita a Lot y dice el hijo de su hermano. Entonces ahí un pequeño detalle de la cultura y del idioma hebreo, por lo cual podemos estar tranquilos. Jesucristo era el único, era y es y sigue siendo el Hijo único de la Virgen María. Ahora, aquí parece que el Señor pues le diera así un desaire a su madre, cosa que también estaríamos muy lejos de pensar. Cuando Él pregunta quién es mi madre y quiénes son mis hermanos, fíjense cómo Él pregunta y dice primero quién es mi madre y quiénes son mis hermanos. Después muestra a sus discípulos y dice: estos son mi madre y mis hermanos. Y pone lo central de este evangelio: todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Quién es la primera criatura que cumple absolutamente toda la voluntad del Padre? La Virgen. ¿Y por qué puede hacerlo? Porque la Virgen, por un regalo muy especial en atención a quien iba a ser, es decir, la madre del Hijo de Dios, la Virgen fue concebida sin pecado original. Y al no tener pecado original en su persona, estaba libre precisamente de la carga y del defecto del pecado original. Por eso ella podía amar plenamente a Dios y cumplir su voluntad. Para todos los demás, pues tenemos el remedio del bautismo y también de la gracia de Dios.
pero también requiere un esfuerzo constante de nuestra parte. ¿Queremos ser verdaderos hijos de Dios? No basta nada más con el bautismo, ni con la confirmación, ni siquiera con la comunión, ni con la unción de los enfermos o con el matrimonio, ni siquiera con el orden sagrado del sacerdocio. No es suficiente. Para ser verdaderos hijos de Dios tenemos que comportarnos como hijos de Dios, en pleno uso de nuestra libertad. Por eso dice el Señor, el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial. Ese es mi hermano, mi hermana. Y por supuesto mi madre, que va en primer lugar, porque ella también para nosotros es modelo de cristiano, de hijo de Dios. Fíjate bien qué importante, cumplir la voluntad del Padre. Te haría una pregunta. ¿Le has preguntado el día de hoy al Señor qué es lo que espera de ti? ¿Cuál es la voluntad de tu Padre y mi Padre para ti el día de hoy? Probablemente no, porque difícilmente nos detenemos a preguntarle eso a Dios. Padre Santo, ¿qué quieres que haga el día de hoy? Hoy ese es nuestro trabajo, ponernos en oración, buscar agradar a nuestro Padre, cumpliendo justamente su voluntad. Nos lo dice el Señor constantemente, especialmente en la oración del Señor, en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra, que soy yo, como en el cielo. Pero esa voluntad no va a ir en contra de mi voluntad, sino que tiene que ser una concordancia de voluntades, sobre todo en el amor, como lo es la concordancia de voluntad plena con la Virgen y particularmente con el hombre Dios Jesucristo. Queridos hermanos, que Dios nos permita conocer su voluntad y hacer su voluntad, hoy y todos los días de nuestra vida. Dios les bendiga.